Hola, yo soy Joan Londoño. Este libro se llama Tecnopoéticas Argentinas, un libro escrito por Claudia Cosa. Y en este momento vamos a ver cuatro conceptos que se encuentran dentro de este libro. Eh, Arte y tecnología siempre comparten mundo, puesto que ambos pueden entenderse como regímenes de experimentación de lo sensible y potencias de creación. Pero no todas las zonas del arte ponen de relieve esa confluencia. Tecnopoéticas, arte tecnológico. Poéticas tecnológicas son algunos de los nombres para las zonas del arte que sí lo hacen. El arte cinético es una corriente artística que está fundada principalmente en la estética del movimiento. Se representa principalmente en la escultura cuando recurre a elementos móviles y en la pintura cuando juega con la percepción del espectador recurriendo a ilusiones ópticas. En este caso muchas veces se basa, por ejemplo, en la teoría de las perspectivas, de uno, 2, 3, de 5 puntos de fuga, por ejemplo, y a partir de contrastes que son muy fuertes, es decir, de un blanco y un negro, pero llevados a su máximo nivel, combinados con juegos de perspectiva, y al mismo tiempo jugar con colores complementarios, como puede ser el amarillo y el violeta, que también, como son colores contrarios, hacen un juego de un contraste muy fuerte, lo cual termina siendo incómodo para el ojo, por lo cual el ojo tiene esa misma incomodidad, hace que el humano tenga una reacción frente a la obra que hace que haya una especie de de una ilusión óptica, ¿cierto? Frente a la misma. Aunque esta obra sea una pintura y realmente es estática, la mente humana es la que termina por crear el movimiento. En algunas obras cinéticas, el movimiento es real. La obra puede tener partes móviles y también puede ser reaccionada por motores, por dispositivos mecánicos, modificarse por un juego de luces, que cuando las luces empiezan a tocar como la superficie de la obra, de la escultura, por ejemplo, entonces la obra empieza a tener puede generar como que se ve diferente, generar una percepción de movimiento. Las obras cinéticas están también caracterizadas o emparentadas con el arte óptico, que es lo que decíamos ahorita sobre ese contraste y el juego de la perspectiva. El arte óptico también ha encontrado grandes posibilidades de desarrollo en el cinetismo virtual, ya que empieza a generar arte por computadora y de esta manera ya se puede meter también el movimiento, por lo cual se puede llegar a tener una percepción más alta de movimiento, y también en algunas personas les causa incomodidad ese tipo de imágenes. Por último, hay obras que, que, que requieren que la persona se desplace, es decir, tiene la obra enfrente, pero requiere que la persona se esté moviendo de un lado hacia otro para poder obtener como el beneficio o crear esa ilusión óptica, como son muchas veces las obras de Carlos Cruz Diez. Las primeras manifestaciones de arte cinético se dan a comienzos del siglo XX, en el movimiento futurista y en ciertas obras de Marcel Duchamp, como Rotary Glass Plots de 1920 y los Rotorials de 1926, que son discos de distintos colores que al girar en una bandeja gramófona producían profundidad como experimento para introducir el movimiento en la pintura. Por su parte, Alexander Calder inventó los móviles. Estas son esculturas formadas de hilo y piezas metálicas colgantes y que son movidas por los desplazamientos del aire en el ambiente. También podemos mencionar las particulares esculturas penetrables del venezolano Jesús Rafael Soto, esculturas que permiten una interactividad con el espectador.
En Argentina, una obra precursora del cinetismo y a la vez ícono del arte abstracto concreto en Latinoamérica es Rogi, la primera escultura móvil y articulada creada por Gyula Kosice en 1944. A partir de la década siguiente, el arte cinético está principalmente representado por Julio Lepard, quien nació en Mendoza, Argentina, en 1928 y que también fue residente en París desde 1958. En esta ciudad abandonó los medios tradicionales y clásicos de la pintura para comenzar a experimentar con resonancias, movimientos rotatorios y giratorios, reflejos, luces y sombras. Julio Lepard también fundó escuelas de arte y investigó sobre lo visual, sobre el movimiento, los colores, creando junto a otros vanguardistas argentinos y franceses la nueva tendencia del arte cinético. El arte de Julio Lepard es experimental, no solamente porque las propuestas experimentan con materiales y con procedimientos, sino porque él propone experiencias novedosas, que tengan un diferencial respecto al arte tradicional. Lepard también comenzó a incorporar micromotores en sus obras a partir de 1964, y ese tipo de obras también comenzó a tener botones que el espectador o las personas que iban a mirar la obra de arte, la exposición, tenían la posibilidad de empezar a espichar o a pulsar esos botones para hacer funcionar las obras, porque Lepard siempre buscó como un elemento sorpresa desde diversas perspectivas, y por eso la obra es como tan versátil. Él siempre buscaba como involucrar al espectador, y sobre todo al espectador que fuera como el espectador de a pie, en lugar del espectador que ya tenía como una mirada entrenada, y a su vez buscaba que esa interacción lo sorprendiera. Por eso todo el tiempo buscaba diferentes modos de hacer que esa persona de a pie tuviera experiencias distintas de lo cotidiano y permitirle reflexionar en ese momento en el cual estaba sumergido con su obra de arte sobre la misma. Técnica. Toda técnica del griego tekné, en sentido restringido, implica un procedimiento o conjunto de estos, conjunto de reglas, de normas o protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado en cualquier esfera de la vida. En un sentido más amplio, y recuperando el sentido denso del griego tekné, que no solo implica el arte de hacer u obrar, sino del saber, no tanto de un saber hacer, sino de un producir abierto al saber. La técnica, como la presenta la tradición filosófica heideggeriana, se relaciona con poiesis, es decir, con producción y creación al mismo tiempo. Esta creación es un modo de acceso a lo que es, y por tanto implica un desocultamiento o un develamiento del ser. De allí la lectura heideggeriana de desocultar, aletheia, que en griego clásico significa verdad. En español, el uso de la palabra técnica, o para algunos tecnología, conlleva a que estos términos coincidan no solo como saberes, sino también como conjuntos de saberes sociales que definen una época y un tipo de sociedad específica. Por ejemplo, la técnica moderna no se refiere a un saber en particular, sino más bien a un conjunto de saberes sociales que han constituido la técnica moderna.